Entonces, muy bien, queridos niños, vamos entonces a ver la segunda parte de lo que nos compete de los órganos linfoides y vamos a comenzar este segundo episodio por el tejido linfoide asociado a mucosa, que por sus siglas en inglés también se le conoce como MALT. Bien, el MALT es en conjunto considerado como un órgano linfoide secundario y, parecido a lo que ocurre con el ganglio, es un lugar también donde se presenta antígeno para que el linfocito B evolucione y desarrolle anticuerpos, bastante parecido a lo que vimos en la parte de el ganglio linfático con los folículos y el centro germinal, etc. Donde encontramos MALT, pues básicamente en todos los sitios que nos ilustra el diagrama a la derecha. Las amígdalas, en el pulmón hay MALT, en la vía respiratoria alta hay MALT y sobre todo en el tracto gastrointestinal hay MALT. Básicamente en todos los órganos viscerales. El MALT consiste en grandes agregados de tejido linfoide que están constituidos por linfocitos, plasmáticas, células presentadoras de antígeno que a su vez forman folículos linfoides bastante parecidos u homólogos a lo que encontramos entonces nosotros en el ganglio linfático como tal. Los linfocitos gamma delta, que son los que están dentro del epitelio, también forman parte de este sistema que es bastante complicado y bastante extenso. Y en algunos sitios forman hitos histológicos bien conocidos, por ejemplo en las tónsilas, que también son conocidas como las amígdalas, en las placas del Peyer del ilion, que usted va a conocer en la clase de hoy, y en el apéndice. Bien, esta imagen de aquí te ilustra a ti las amígdalas. Hay amígdalas como esta de acá arriba, que es la faringea, también la del paladar, hay la palatina, paladar palatina, y también hay las linguales. En la amígdala, como esto es mucosa oral, ya un poco más distal, pero igual, como usted ya sabe, la mucosa oral está revestida de un epitelio escamoso no queratinizante. Y como esto es un epitelio escamoso no queratinizante asociado a tejido linfoide, usted va a encontrar bastantes linfocitos intraepiteliales en este epitelio escamoso. Verá cómo de acá arriba se distinguen, ¿no? Y en esta imagen que es del libro, ves este epitelio acá y ves como debajo del epitelio todo está lleno de folículos linfoides. Bastante parecido a lo que vimos nosotros en el ganglio linfático, ¿ves? Todas estas bolas de tejido linfoide, realmente unas bolas. Bien, vamos a seguir. El MALT, si tú lo agarras y lo juntaras todo en una sola estructura, pues se consideraría como el tejido linfoide más grande que tenemos nosotros. Miren ustedes, 70% de las células inmunes están en el MALT. Mayormente lo compone una población de linfocitos B, pero ya les he mencionado todas las cosas que ustedes encuentran en el MALT. Por ejemplo, aquí tienes un epitelio del colon con sus criptas de Lieberkühn que se invaginan hacia adentro del epitelio y ves que aquí se forma un folículo grandotote con centro germinal bien prominente. Morfológicamente es idéntico al que encontramos en ganglio linfático. Eso quiere decir que aquí que se formó esto, está habiendo presentación de antígeno activa con la respectiva transformación del linfocito AB a centroblasto con la intención de producir anticuerpos y diferenciarse a una célula plasmática. Todo esto está ocurriendo aquí. Porque recuerde que este epitelio del colon, por decirles algo, también se ve expuesto a bastantes antígenos y por lo tanto él tiene que tener su propia estación de defensa local en este caso. Bien. Vamos a comenzar por las amígdalas, ¿no? Las amígdalas usted las conocerá porque infamemente cuando la gente se resfría dicen, se me inflamaron las glándulas, ¿ok? Por favor muchachos, más nunca vuelvan a repetir eso. Las amígdalas no son glándulas, las amígdalas son tejido linfoide. Ya usted sabe que es una glándula y una amígdala no es una glándula. Esto no es una glándula, por Dios. Entonces la gente lo dice mal, pero como ustedes son estudiantes de medicina, futuros médicos, cracks como así mismo ustedes se llaman, por favor, no propaguen más este desconocimiento. Las amígdalas no son glándulas, las amígdalas son tejido linfoide. ¿Ok? Que es cierto, es lógico que durante un resfriado o un episodio infeccioso de la vía respiratoria se aumenten de tamaño porque usted está recibiendo estimulación antigénica por parte de ese virus que le está estorbando la mucosa respiratoria. Es muy lógico eso. Las amígdalas
detectan los antígenos que usted adquiere por la boca, usted y yo. O sea, todo lo que nos metemos a la boca produce antígenos. Usted sabe que la boca de nosotros está llena de una flora de bacterias que parece como literalmente es una selva de bacterias. De hecho, dicen que la mordida de una persona es más sucia que la mordida de un perro. O sea, de hecho, si usted en una pelea, una persona lo muerde, eso es una urgencia. Usted tiene que ir al cuarto de urgencia que le pongan antibióticos, porque en la mordida de nosotros hay una cantidad de bacterias que usted no se imagina. Si usted lo muerde, probablemente, si lo muerde con ganas, por cierto, ¿no? Esa herida se le va a infectar. La boca de nosotros, los humanos, es un sitio extremadamente sucio. Y eso es normal, eso es parte de la flora normal. Por mucho que te laves los dientes, es sucio. Créeme que si no fuera así, tú fueras víctima de constantes gérmenes oportunistas, porque esas bacteritas que están ahí nos sirven a nosotros para defendernos también, son simbiontes con nosotros. Nosotros le damos albergue y ellas a su vez nos defienden. Ya le dije, ¿no? Entonces hay amígdalas palatinas, o sea, el paladar, linguales y en la nasofaringe, las faringias. Entonces, cuando tú agarras una amígdala y la cortas, una amígdala es como si fuera una nuez, más o menos, como está agrandada, pues. Tú la cortas, la ves en un microscopio, ya les dije, ¿no? Las amígdalas las recubre un epitelio escamoso estratificado no queratinizante, ya usted lo conoce bien. Ese epitelio se invagina y forma estas depresiones que van hacia adentro del estroma, que se llaman las criptas tonsilares. En estos sitios el epitelio está colmado o plagado de linfocitos intraepiteliales. Eso también sirve como método de defensa, ya que este es un sitio que está constantemente invadido por antígenos. Entonces es un sitio sucio. Debajo de este epitelio se forman estas masas de tejido linfoide, donde se van a formar folículos linfoides, y si hay presentación de antígenos, como ocurre constantemente, se van a formar centros germinales, morfológicamente indistinguibles de los vistos en el ganglio linfático. ¿Ok? O sea que aquí hay presentación activa de antígenos. Esto es normal. El amígdala de la lengua, igual que la anterior, también está. Esta es la amígdala palatina, por cierto, del paladar. En la lingual también es un epitelio escamoso no queratinizante que está por encima de tejido linfoide. En la faringia, como ya el epitelio se va transformando a epitelio tipo respiratorio, la amígdala faringia está cubierta por un epitelio tipo columnar pseudoestratificado con cilios. Esto es lógico, ¿no? Y lo importante es que acá no hay criptas. Sobre la aplicación médica de la amígdala cuando recibe presentación antigénica, pues se inflama, y esta condición se llama la amigdalitis, sobre todo es común en niños. Hay veces que se convierte en una condición crónica, y las amígdalas, en respuesta a esa constante estimulación antigénica, se agrandan por hiperplasia y entonces se comienzan a llamarse adenoides, ¿no? El problema es que las adenoides hay que extraerlas porque te producen cierta obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y son incómodas también para deglución, etc. Como están haciendo en la nasofaringe, es un procedimiento, por así decirlo, de rutina. Importante es que estas adenoides no solamente obstruyen, sino que cuando se ponen muy grandototas, como están en la nasofaringe, comienzan a crecer, te obstruyen un ductito que todos tenemos, que se llama la trompa de Eustaquio, que conecta la nasofaringe con el oído medio. Vamos a verlo acá. Vamos a saltar acá. Tienes acá tu nariz, más a profundo está la nasofaringe, y si la amígdala se convierte en adenoide y comienza a obstruir esto aquí, este sitio acá va a quedar obstruido y se puede acumular material de secreción. Ese material de secreción se infecta y tú vas a tener infecciones a repetición del oído medio. Esto ocurre más en niños porque ven que es más cortita la trompa de Eustaquio. En los adultos es más larga la trompa de Eustaquio. Entonces, lo que sucede aquí es que el otorrino te saca esta amígdala para que no se acumule toda esta secreción aquí. Por eso es que a veces ustedes ven que cuando usted se le tapa el oído y usted respira duro, se le destapa, porque hay comunicación entre el oído y la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, que en la trompa de Eustaquio entonces vamos a encontrar epitelio escamoso no estratificado con cartílago elástico, ¿no? Que fue lo que ustedes bastante bien me respondieron en el tema del taller. Entonces, esto acá es normal, ¿no? Esto es una amígdala con las criptas estas famosas, y aquí, este es un caso de una amigdalitis crónica. O sea, ocurre una hiperplasia de los folículos se ponen grandototes, la amígdala aumenta de tamaño y eso le molesta al paciente. Cuando ocurre esto, se alojan en las amígdalas
estas colonias bacterianas que son de un huésped simbionte, los actinomyces. Nosotros por lo general tenemos actinomyces en nuestra cavidad oral, pero a veces ellas comienzan a colonizar las amígdalas y comienzan a inflamar a repetición y la amígdala crece de tamaño, ¿no? Y entonces hay que sacarlas quirúrgicamente, pero lo que tú vas a encontrar entonces en estas amígdalas gigantescas, no gigantescas, grandes, son estas colonias de actinomyces. Es un hallazgo común de eso, ¿no? Entonces esto es un caso de una hiperplasia folicular linfoide, una que está lleno de folículos, bola, 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 y acá tienen esta coloniota de actinomyces. Lo mismo ya les expliqué esto. Bueno, pasando un poquito las amígdalas, vámonos entonces al MALT gastrointestinal. El MALT como un conjunto va desde la faringe hasta allá al final en el conducto anal, ¿no? Pero es sobre todo prominente en el ilio. Es más prominente, donde van unas auténticas bolas. Estas bolas o agregados linfoides particulares de la mucosa del ilion se llaman las placas de Peyer. Ok, ya usted sabe que el intestino delgado se divide en duodeno, las asas del ilion y finalmente en el yeyuno. Ok. Entonces, en el ilion es más común encontrar estas bolas de agregado linfoide que se llaman colectivamente las placas de Peyer. Entonces yo le pregunto en el examen ¿en qué órgano sería más común o en qué órgano encontramos las placas de Peyer? La respuesta es ilion. O sea, ya no solamente hace falta con ese intestino delgado, sino que es ilion. Y de hecho si yo les pongo un duodeno y un ilion, ambos son epitelios de intestino delgado, con las velocidades, etcétera, que usted se conoce de memoria, pero un hallazgo morfológico que distingue uno de esos es las placas de Peyer, son muy del ilion. Morfológicamente, estas placas de Peyer son folículos linfoides que pueden ser primarios, pero sobre todo son secundarios, morfológicamente indistinguibles de los vistos en los ganglios linfáticos, pero esto no tiene cápsula, ¿no? Recuerden que el ganglio linfático sí tiene su cápsula. Esto quiere decir que en este sitio hay presentación activa de antígeno, porque usted se imaginará todo lo que pasa a través de ese tracto gastrointestinal. Muchísimas cosas pasan por ahí. Esto se encuentra en la submucosa, ¿no? Si usted quiere repasar aquí, está el epitelio. En el epitelio lo soporta su tejido conectivo laxo, que es su lámina propia. Aquí abajito la rayita esta es la musculares de la mucosa. Y aquí en la submucosa tú encuentras entonces las placas de Peyer. Más profundo tienes la capa muscular propia, que hay tres por lo general, una oblicua, una longitudinal y una circular. Después les da lo bien del orden. Y más afuera hay una capa serosa. Esas son las capas en general del tracto gastrointestinal, que veremos cuando vemos la clase de tracto gastrointestinal como tal. Una clase también que es bien bonita, ¿no? Pero todo esto, o sea, esto es complementando, ¿no? Entonces tienes que llevar un orden lógico porque si no, nos perdemos. Bien. En la placa de Peyer ocurre un fenómeno bien bonito y bien característico, ¿no? Aquí usted va a encontrar una célula especial que se llama la célula epitelial M o la célula M. La célula M es hermanita del enterocito, pero la diferencia es que ella pierde el borde en cepillo y su superficie apical se reemplaza por una estructura que se le conoce como el pliegue apical. El pliegue apical es como si él tuviera unas hendiduras o unas invaginaciones en su superficie que le permiten incorporar partículas y microorganismos que van transitando por la luz del intestino. Si lo que él detecta o él capta es interpretado como un antígeno, esa sustancia va a pasar a través de la célula M y se va a incorporar a la submucosa, y en ese sitio la célula presentadora de antígeno va a comenzar a llamar linfocitos, y entonces esa célula presentadora de antígeno, que es una célula dendrítica folicular, va a comenzar a reclutar linfocitos para presentarle ese antígeno para producir un anticuerpo. Ese acto, que ya yo les he hablado bastante, es el que te hace que se desarrolle esta masa de tejido linfoide como tal, que también puede llegar a tener centro germinal como usted lo ve acá. Así es como funciona este asunto. Es importante porque acá se sintetiza sobre todo la IgA, que es la inmunoglobulina A, que es para eliminar agresores locales de este tipo de mucosa. Entonces, esquemáticamente acá tú tienes tus enterocitos, vamos a decir que este es el borde en cepillo, y la célula M no tiene borde en cepillo. Lo que ella tiene es una invaginación, que es el pliegue apical, por el cual se incorporan microorganismos y ciertos antígenos del tránsito gastrointestinal. Estos pasan por vía paracelular a través de la célula, y acá
la célula dendrítica incorpora este antígeno y comienza a llamar entonces a los linfocitos B, T, etcétera, sobre todo B, para comenzar este acto de presentación de antígeno en el que eventualmente se va a formar un folículo linfoide que se llama, ¿cómo se llama la palabra? Ay, se me fue. Uy, qué vergüenza, se me fue la palabra. Que el epónimo, exacto, cuando placa de Peyer es por el tipo que lo descubrió. O sea, todas las enfermedades que llevan nombres propios se llaman epónimos. A veces los epónimos no son tan populares porque dependiendo de la escuela que usted estudie, hay cierta gente que usa epónimos, otros que no. Bueno, aquí se forma un folículo linfoide que tradicionalmente es conocido con el epónimo de placa de Peyer. Bien, esto es un intestino delgado también, bueno, al revés, acá arriba, ¿no? Ups. Y entonces, vea cómo debajo de la submucosa de él, más bien en la lámina propia, todavía acá arriba, vea cómo se forma este agregadón linfoide, ¿no? Lo interesante es que todavía él no desarrolla un centro germinal, o sea que ese folículo linfoide está creciendo apenas. Estos sistemas de agregados linfoides son los que nos representan a nosotros nuestras conocidas placas de Peyer. Eventualmente esto va a crecer y se va a transformar en algo así. Pero todo comienza por la celulita M que va incorporando cuestiones y microorganismos, antígenos. Recuerden también un ejemplo de esto es el gluten, ¿no? El gluten también es un antígeno que se incorpora de esta forma. Se detecta y se trata de crear un anticuerpo contra él, pero no se puede, se crea un autoanticuerpo. Esa es la otra contraparte de esto, ¿no? La parte autoinmune. Y vean aquí cómo se comienza a formar este agregado linfoide que con el futuro se va a convertir entonces en una placa de Peyer como tal. Vean aquí en otro tipo de tinción con las caliciformes tiñen más oscuro, ¿no? Aquí la diferencia es el método de tinción, ¿no? En este método de tinción los gránulos específicos de la caliciforme no se fueron perdidos y entonces los retienen y ella va a tener bien basofílica. Esto yo no lo he visto en la práctica, lo he visto sobre todo en imágenes escaneadas. Pero ve aquí cómo se comienzan a formar estos agregados linfoides densos, que de este momento se ven negros. O sea, esto está lleno de linfocitos. Eso quiere decir que acá arriba había una célula M que captó algo extraño, la pasó y se dio la orden, ¿saben qué? Vamos a formar un folículo linfoide porque tenemos que defendernos de este tipo de sustancias nocivas. Es que tiene como un centro más clarito adentro, o sea, ya está comenzando a formar centro germinal. Bien, esta es el apéndice, ¿no? El apéndice también, que es una cosa que le dicen que es rudimentaria, pero el apéndice, cuando tú la ves, algo característico de ella es que está llena de masas linfoides bien prominentes. Perdón, el apéndice está lleno de estas bolas linfoides. Por eso es que hablan de que el apéndice cecal tiene una función inmune importante que siempre es subestimada durante el estudio de la medicina, de la historia de la medicina. Siempre hablan que el apéndice es un órgano rudimentario. Oye, no sean así con el apéndice tiene su función también. El apéndice, como dice aquí, no, casi es puro tejido linfoide, o sea, está llena de tejido linfoide. Y entonces ese exceso de tejido linfoide te ayuda a diferenciarla de el resto del colon. De hecho, ¿cómo diferencias esto, por ejemplo, de la placa de Peyer del ilio? Recuerde que aquí en el epitelio no hay vellosidades. Aquí lo que es cripta de Lieberkühn. Es una cosa importante, ¿no? Supuestamente estos folículos linfoides guardan información sobre la flora bacteriana normal y eso te sirve, por ejemplo, en las diarreas, ¿no? Cuando hay diarrea, hay barrimiento, o sea, hay un desbalance en la flora normal de tu intestino, de nuestro colon, con barrido de la flora normal. Entonces, como que el apéndice guarda información de estas bacterias normales y entonces te ayuda es una teoría obviamente, te ayuda a estabilizar tu flora normal y permite que tú resuelvas bien esa diarrea. Una teoría bien interesante, ¿no? Por eso es que yo digo que, oye, no me negren al apéndice, ya tiene su papel importante. Vamos a hablar de los ganglios como tal, pero ya, esto es rápido porque ya los conocemos bien, ¿no? Esto es que tú agarras un ganglio y lo cortas, corte sagital, ¿no? Ves que el ganglio tiene aquí un hilio, por el cual entran vasos, o sea, entran y salen vasos, eso lo vamos a ver con calma, ¿no? El ganglio tiene su cápsula, por lo general mide 2.5 centímetros en promedio, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, dependiendo de la condición que lo subyace, y él forma parte del sistema linfático, que más o menos nosotros vimos en la clase de sistema circulatorio, ¿no? Solamente en la axila tienes de todo este pocotón de ganglios. En todos esos ganglios son estaciones en las cuales se da presentación activa de antígenos y producción activa de anticuerpos. Ya les puse la imagen donde usted ve toda la red
del tejido linfático con el montón de ganglios que lo acompañan. Básicamente el ganglio es estación que recibe la linfa que también te drena exceso de líquido, y ese exceso de líquido también puede traer microorganismos y células tumorales. Entonces, ese exceso de linfa, que es un desecho, el ganglio la filtra, se encarga de crear el respectivo anticuerpo para que ese evento no se repita más, porque es un evento perjudicial para nosotros. Y ya usted sabe que ahí el ganglio es la escuela del linfocito B, donde el linfocito B se gradúa como una plasmática si pasa los respectivos controles. Esquemáticamente, si tú agarras un ganglio, esta es una imagen del libro, tú vas a encontrar que tiene una superficie convexa a la cual llegan vasitos linfáticos, aferentes porque llegan. Y vas a encontrar el hilio por el medio del cual sale una arteria, una vena y los nervios, ¿no? Por lo general eso es un hilio. Por ejemplo, hay hilio hepático, por donde llega, sale una vena, llega una arteria, sale una vena y entran nervios. Hay hilio esplénico, por donde llega una arteria, sale una vena, llega un nervio. Eso lo ve usted sobre todo en anatomía. Hay hilios en el ovario. Entonces, el ganglio también tiene su respectivo hilio. Y en el hilio también sale un linfático eferente, ¿ok? Recuerde que nuestro frijolito, nuestro ganglio, está rodeado de una cápsula de tejido conectivo que manda hacia adentro del ganglio estos septos fibrosos que dividen el ganglio en lóbulos, parecido al evento que describimos ya en el timo. Y aquí ves también unas valvulitas homólogas de las que vemos también en las venas, que sirven para estimular el flujo unidireccional de la linfa. Creo que esto es como una estación como de residuo, ¿no? Y literalmente los folículos linfoides son como los degradadores de basurita. Bien, si usted corta ese ganglio y lo ve en un microscopio, va a estar lleno de bolas. Todas esas bolas son los folículos de los que ya hemos hablado hasta el cansancio. En el ganglio tú vas a encontrar una serie de células que ya les he mencionado: linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas foliculares, macrófagos, plasmocitos, etc. Dentro de estas bolas, la que nosotros encontramos es la célula dendrítica folicular. Recuerden que el ganglio, como todo buen órgano linfoide, debe tener una red de soporte conformada por células tipo fibras reticulares, porque son sitios de intercambio activo. En el ganglio histológicamente vamos a encontrar varias regiones: una corteza, que está más externa, con los folículos; una paracorteza, que es tejido linfoide que no forma folículos; y en el centro, una médula, donde están los sinusoides, capilares tipo sinusoides. Bien. La corteza, como aquí lo pone el esquema, la corteza es la que contiene los folículos linfoides, ¿no? Las bolas, estas masas de tejido linfoide. La paracorteza está inmediatamente más profunda de la corteza y es tejido linfoide, pero que no forma folículos discernibles como tal. Y en la médula, como ya les mencioné anteriormente, es donde tú encuentras los capilares sinusoides, que son importantes en el hilio, ¿no? A diferencia del timo, aquí no hay compartimientos, aquí no hay barreras como tal. No hay bordes discernibles entre un límite y el otro. Esa es una diferencia fundamental entre el ganglio y el timo. El ganglio tiene un nivel de organización menor. El timo está mucho más organizado. Bien. Perdón. Cortas un ganglio y tienes una cápsula gruesa, tejido conectivo. Esa cápsula gruesa, tejido conectivo, puede crearte septos, que a la vez te divide tu ganglio en lobulitos. En la corteza vas a encontrar los folículos linfoides. Puedes encontrar este grande que no tiene centro germinal, que es un folículo primario, y estos otros que son folículos secundarios. Aquí hay otro primario chiquitito. Luego de esa corteza encuentras una región morada que no forma bolas, o sea, que no forma folículos discernibles. Esa es la paracorteza. Y acá en el centro encuentras esto que se ve rojo. Se ve rojo porque son puros vasos llenos de sangre. Esa región se llama entonces la región de los capilares sinusoides, que es la médula. Bien, en la corteza del ganglio tú vas a encontrar inmediatamente entre la corteza, el tejido conectivo, y el tejido linfoide como tal, hay este espacio, ¿no? Este espacio blanco. Ese espacio blanco se llama el seno subcapsular. El seno subcapsular está lleno de linfa, que la linfa es el líquido que transporta todos esos antígenos que los capilares linfáticos captaron en toda la periferia de nuestro cuerpo. ¿Ok? Las trabéculas que descienden de la cápsula
también van acompañadas a través de su respectivo seno. En este caso se llama el seno cortical. O sea, todo esto está revestido de endotelio y aquí va a correr un montón de linfa, ¿no? O sea que aquí esto es un sitio donde es como el tráfico de antígenos aquí los antígenos van y vienen. Y entonces dependiendo de si el antígeno es capaz, una dendrítica folicular lo capta y comienza a llamar a los pocos de linfocitos para que ellos vengan entonces a formar un folículo linfoide para crear, con la intención de crear un anticuerpo con este antígeno. De hecho, esa es la función del ganglio. Así es como filtran toda esta linfa de dudoso proceder. Entonces esta imagen es bien bonita, ¿no? Es un dibujo donde te esquematizan, te lo ven después con calma en su casita, un ganglio linfático con un frijolito, la cápsula, debajo de la cápsula tienes el seno subcapsular, debajo tienes el tejido linfoide que forma nódulos o folículos, que es la corteza, inmediatamente debajo de él viene la paracorteza con tejido linfoide que no forma nódulos como tal, no discernibles, y en el centro la médula con los sinusoides. ¿Okay? Eso no es tan difícil. Si lo ves con más aumento acá, cápsula te tira profundos septos, tanto la cápsula como los septos van acompañados de sus respectivos senos, seno subcapsular, seno cortical, en esos sitios va corriendo linfa que carga antígenos, esos sitios los capta entonces la célula dendrítica folicular y se comienza a formar entonces nuestro conocido ya folículo linfoide, si tiene centros germinales secundarios, si no tiene folículo linfoide primario. Bien. Ya les hemos hablado al tal cansancio del folículo linfoide, ¿no? Recuerden, el centro germinal con los centroblastos, donde se da la presentación activa de antígenos. Los centroblastos están tratando de sintetizar anticuerpos para que se diferencien entonces esta célula B a una plasmática. Esto ocurre muy rápido y entonces los linfocitos que no llevan el ritmo los B que no llevan el ritmo, son empujados a la periferia y junto a los T ayudantes forman la capa oscura del manto. Centro germinal al centro, claro, zona del manto periférica que es más oscura. ¿Okay? Encontrarás también aquí los macrófagos, que son los que se comen los centroblastos que no lo logran. Estos son los macrófagos cuerpo tenible, ¿no? Se ven así como estos espacios blancos. Eso le llaman una apariencia de cielo estrellado. ¿Por qué? No me pregunten. Es porque, bueno, en este momento no se ve, pero si tú lo ves de un aumento periférico, se ve así como un cielo con muchas estrellitas, ¿no? Eso por eso que le llaman los macrófagos tipo cielo estrellado. Los macrófagitos, esto lo que tienen en el centro son puro debris celular de los centroblastos que no lograron entonces lograr la presentación de antígenos, ¿no? Aquí hay una mitosis, también una metafase. Eso te pones a buscar, aquí encuentras un montón de cosas. Todo esto del centro germinal lleno de centroblastos, algunos centrocitos y los macrófagos de cuerpo teñible con su material en proceso de digestión, que es restos celulares de los centroblastos que no lograron esta recombinación de antígenos para formar anticuerpos. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? La zona central es el centro germinal, es claro, y la zona del manto es la periférica más oscura. Hay otro fenómeno que se ve sobre todo en el vaso, ¿no? Que es una capa más externa, que es la zona marginal. Esta zona marginal son linfocitos B de memoria, pero eso es raro verlo en el folículo linfoide, se ve más que todo en vaso. Eso se lo enseño ahorita que vamos el vaso. Lo mismo, ¿no? Tienes tu zona central, que es el centro germinal, tinturalmente es más clara, ya les he dicho, porque son células más tipo eucromatina, o sea, puros centroblastos. Tienes los macrófagos de cuerpo teñible que se comen los que fracasaron, y a la periferia tienes entonces tu zona oscura o zona del manto, en la que encontrarás linfocitos B que fueron empujados a la periferia y los linfocitos T, sobre todo los ayudadores o ayudantes. Lo mismo, con más aumento, macrófagos de cuerpo teñible se distinguen porque tienen un citoplasma bien amplio, ¿no? Morfológicamente son muy parecidos al centroblasto, por eso es que hay que andarse con cuidado con estas cosas. Por eso es que la inmuno nos ayuda bastante, ¿no? Porque en la HY uno se queda corto. Tienes aquí los centroblastos, mira, tienes plasmáticas aquí, ¿no? Ya está formando plasmáticas. Centroblastos, tienes aquí algunos linfocitos que están por ahí acompañando. Acá afuera la zona del manto, que es la zona oscura, la periferia, y algunos centrocitos que eso se ve en una clase con más profundidad. Yo creo que yo aquí le estoy hablando es un barrido de las generalidades. ¿Ok? En la paracorteza tú lo que encuentras es tejido linfoide, pero sin formación clara de folículos como tal, o ausencia de folículos como tal.
En la paracorteza lo que predomina son los linfocitos T y vas a encontrar vasos que se llaman las vénulas endoteliales altas, ¿no? Que es donde entran los linfocitos al ganglio. Son un hallazgo curioso, ¿no? Realmente a mí el ganglio me interesa son la parte de los folículos linfoides, pero siempre es interesante conocer estas otras cosas. Y finalmente en la médula tú encuentras los sinusoides. Encuentras dos fenómenos: los cordones, que son los cordones medulares, que son tiras de tejido linfoide en las que tú encuentras linfocitos B, T y plasmáticas, y estos espacios que son los capilares sinusoides, que se llaman en este caso senos medulares, que están entre los cordones medulares. Interesante es que en procesos infecciosos tú puedes encontrar neutrófilos aquí, porque recuerda que el ganglio también recibe linfa que drena de zonas infectadas. Entonces puedes encontrar aquí neutrófilos. Recuerda que el ganglio es como una estación de limpieza, como si fuera un basurero realmente. Es donde se recibe la basura y se limpia. Sí, es una función que puede ser considerada sucia. Por eso es que se dan las metástasis, porque el tumor viaja por los vasos y la primera estación que encuentra es un ganglio, y como el tumor es más capaz que las bacterias, el tumor se asenta en el ganglio y te provoca una metástasis, ¿no? El primer ganglio que le pega al tumor se llama el ganglio centinela. Apenas que el paciente tiene un ganglio positivo, ya eso le frega todo el pronóstico, o sea, tiene un pronóstico mucho peor, lamentablemente, para el paciente. Después tienen todo esto con calma, o sea, son cosas, son detalles. Aquí lo mismo, solamente para detallarles cómo el libro les enseña toda la flora celular que tú encuentras ahí, como si fuera un zoológico, esto, una selva plasmática, eosinófilos, linfocitos, bueno, todo lo que hemos hablado se encuentra ahí, pero en desorden. Después se ve eso con calma. Bien, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Un ganglio, pero un ganglio con glándulas. ¿Ve? Esas glándulas que usted está viendo ahí son neoplásicas. Este es un ganglio metastásico. Lamentablemente para el paciente, su tumor viajó por sus vasos linfáticos, se llama invasión linfovascular, y se fue y paró en la estación del ganglio. Lamentablemente este paciente ya tiene una metástasis. Este es un tumor metastásico que por morfología se ve bien, ¿no? Vean cómo se ven las glándulas, sobre todo la periferia del ganglio, en la zona de la corteza, sobre todo donde corre la linfa en el seno subcapsular. Ahí es donde se alojan las metástasis, y como ellas son tan malas, comienzan a crecer, y si crecen lo suficiente antes que maten al paciente, crean depósitos tumorales secundarios como tal. Triste, ¿no? La verdad es que morfológicamente es atractivo verlo, es bonito hasta cierto punto, pero bastante triste para el paciente, porque entonces ese paciente pues le va mal porque su tumor ya se extendió, es un tumor con un comportamiento agresivo. Entonces el primer ganglio que el tumor le pega se llama ganglio centinela, y por lo general es parte de la cirugía, sobre todo en las mamas, que en las mamas, como por su ubicación anatómica, el ganglio centinela se ubica a nivel axilar. ¿Okay? Esto es súper importante al momento del estadiaje y pronóstico del paciente con una neoplasia. Pero ve las glándulas, ¿no? Esto no debería estar aquí. Tú no debes tener glándulas en un ganglio. Esto es una metástasis. Mira cómo se ven, ¿no? Para que no les cuento después. Bien, vamos con el resumen de lo que hemos visto ya, ¿no? Usted sabe que el ganglio recibe linfa, que la linfa trae un montón de basura. Este montón de basura se traduce a nivel celular en antígenos. El ganglio también puede drenar zonas que están infectadas, ¿no? Entonces él puede jalar microorganismos que son antígenos y otras citoquinas que también pueden ser consideradas en cierto contexto también como antigénicas. Entonces estos antígenos los agarra su célula dendrítica folicular, lo incorpora y lo presenta, y llama entonces al montón de linfocitos y dice: vengan, hay antígenos, vengan. Y se forma ahí como un crowding, o sea, se forma como un apillamiento ahí, porque los linfocitos están ávidos de conocer ese antígeno, ¿no? Entonces va a llamar a linfocitos B y a linfocitos T, que van a ayudar a crear el microambiente para que se dé la presentación ideal de antígenos. Entonces, si el linfocito B es capaz y reconoce el antígeno, comienza a activarse. Y la activación es lo que marca el comienzo del centro germinal, porque el linfocito B se comienza a crecer y proliferar y se transforma al centroblasto, que ya hemos visto bastante, ¿no? Esto ocurre gracias al apoyo del linfocito T helper o ayudante, que es el que provee un microambiente ideal para esto. Cuando esto ocurre, el ganglio se agranda. Esto ocurre, un ejemplo clásico es en cualquier proceso infeccioso que así te ocurra.
Ejemplo clásico, las infames, ¿cómo dice el paciente? Con esta voz de bobo que pongo, como que tengo las glándulas inflamadas. Tengo una rabia cuando escucho eso. Es peor porque es que hay médicos que también lo dicen. No, esto no es glándula, estos son amígdalas, son tejidos linfoides. Entonces, si esa presentación de antígeno es efectiva y el centroblasto logra sintetizar el producto, eso se va a diferenciar, ese linfocito B se va a diferenciar a entonces una célula plasmática que puede secretar anticuerpos específicos contra ese antígeno. ¿Okay? O sea, ya usted ganó una línea de defensa. Y luego de eso, las células plasmáticas que ya están entrenadas viajan a la circulación periférica a través de los sinusoides, de la médula del ganglio, y entonces comienzan a secretar en su cuerpo, dependiendo de la demanda, anticuerpos, y entonces eso ya usted lo tiene bien cubierto, ¿no? Un sistema de defensa bien eficiente. Súper bien. Finalmente vamos a ver el vaso. Vean esta imagen de aquí. Esto es como si tú abrieras un bloque abdominal con los órganos abdominales o los órganos de la cavidad peritoneal, también se le llama. O sea, tú agarras el estómago, le pones aquí como una pinza y lo levantas y vas a encontrar debajo del estómago esta estructura que se llama el tronco celíaco. Del tronco celíaco salen tres arterias importantes. Esta de acá arriba, que es la arteria gástrica izquierda, que recorre la curvatura menor del estómago. Arteria gástrica, la izquierda, ¿ves? Gastric artery. Viene otra rama que se llama la rama de la arteria hepática, que obviamente va al hígado. Y viene otra rama, que es la que nos interesa a nosotros, que es bien tortuosa, que se llama la arteria esplénica. Esplénica de spleen, que va al vaso. Por lo general esas arterias van a acompañar sus respectivas venas, no siempre es así. Eso se lo va a explicar su profesor de anatomía. Debajo del estómago usted encuentra también el páncreas y vea la relación del páncreas con el duodeno, porque las enzimas que secretan el páncreas pasan al duodeno a través de una estructura que se llama el esfínter de Oddi y la ampolla de Vater. Eso se ve en anatomía. Entonces, vinimos aquí a ver el vaso, ¿no? Esto es anatomía. Vinimos a ver nuestro vaso. El vaso es un órgano sólido que tiene bastante tejido linfoide. A diferencia del mal, que el tejido linfoide es disperso, en el vaso está sintetizado en un mismo órgano, un órgano sólido. La función del vaso es el homólogo del ganglio linfático. El ganglio linfático filtra linfa, el vaso filtra sangre, ¿ok? Es el homólogo del linfático. Y lo importante es que el vaso te defiende contra microorganismos y antígenos que viajan en la sangre, distinto a los del ganglio linfático que viajan en la linfa. El vaso es el sitio principal donde los eritrocitos viejos, o sea, aquellos eritrocitos que tienen más de 120 días, van a ser destruidos. O sea, es el principal sitio. Si su vaso falla, se recluta la médula ósea para esta tarea y también el hígado. Y el vaso es un órgano linfoide secundario porque también se da activación de linfocitos, porque el vaso también está lleno de folículos linfoides. Si usted lo corta, un cuchillo bien afilado y le mete una tajada al vaso, verá que el vaso tiene una cápsula gruesa de tejido conectivo. Por supuesto, tiene que tenerla, ¿no? Porque eso es como su primera línea de defensa. El vaso anatómicamente se encuentra en una región que se llama el hipocondrio izquierdo. Hipo de debajo, condrio de cartílago izquierdo. O sea, se encuentra debajo de los arcos costales izquierdos. Bueno, que usted sabe eso desde anatomía, ¿no? Entonces el vaso, al igual que los otros órganos linfoides, tiene una cápsula que tiene septos que se invaginan hacia adentro y dividen al vaso en alguna especie de lóbulos que no están tan bien demarcados, ¿no? En el vaso tú vas a encontrar a nivel histológico una ensalada de células. Recuerden que el vaso, como todo buen tejido linfoide, debe tener una red de soporte que permita el intercambio activo y constante de sustancias y de células. Por lo tanto, la que la soporta aquí es una red de tejido conectivo de fibras reticulares. El vaso, anatómicamente, vas a encontrar lo mismo que tú encuentras en los otros órganos linfoides: linfocitos, macrófagos y células presentadoras de antígenos. El vaso entonces tiene dos componentes principales, dos pulpas. La pulpa blanca, que es donde tú vas a encontrar tejido linfoide, y una cosa que se llama la vaina periarterial linfoide o la PALS,
que son las arterias que penetran esos folículos que en su periferia tienen un montón de linfocitos, y una pulpa roja que corresponde a capilares sinusoides que están llenos de sangre, ¿no? Se llaman los capilares de Billroth. Vamos a verlo más adelante. Bien, en el vaso tú vas a encontrar, al igual que en los folículos linfoides, folículos con centro germinal. También los encuentras ahí. En el vaso, en estos folículos, tú vas a encontrar en la periferia una arteria que le llaman la arteria central, pero esta arteria central va recubierta de una vaina especial. Por eso es que le llaman, como dice acá, vaina periarterial linfoide. Esa vaina va a tener linfocitos de macrófagos, dendríticas y plasmáticas. Ese PAL sirve para formar los folículos linfoides del vaso, que son estimulados por el material antigénico que viene de la sangre. Por eso es que dice acá arriba que el vaso es el encargado de filtrar la sangre, ¿no? La sangre junto a sus antígenos propios como tal. Si encuentra antígenos, al igual que el ganglio linfático, el vaso va entonces a realizar una presentación de antígenos igualita a la que vimos en los ganglios. La misma cosa. Entonces verás aquí, no tienes entonces en esta imagen tan bonita, tienes un folículo linfoide, centro germinal al centro, obviamente, para la redundancia, una zona del manto periférica, y en el vaso se ve otro fenómeno, ¿no? Ahí tienes una zona más periférica que es la zona marginal, donde se encuentran otro tipo de set de linfocitos B, pero en este caso de memoria. Eso es muy característico del vaso. La otra cosa que tú encuentras, entonces, esto es la pulpa blanca, que es tejido linfoide, ¿no? Folículos linfoides sobre todo. Pero también encuentras un montón de capilares. En este caso son capilares tipo sinusoides. Aquí es donde se filtra entonces la sangre. Se llaman los cordones esplénicos o los cordones de Billroth y son característicos de la pulpa roja. En este sitio, en la pulpa roja del vaso, es donde se captan esos eritrocitos que ya no son. Recuerden que el eritrocito tiene que deformarse, ¿no? Él es flexible, su membrana plasmática se deforma cuando pasa por los distintos elementos de la circulación, hasta los microscópicos como los capilares, y al cabo de 120 días él pierde esa flexibilidad, esa capacidad de transportarse, pierde la habilidad como tal de transportar oxígeno. Por lo tanto, a los 120 días ellos tienen que ser removidos porque son incapaces de realizar su función normal. Esto ocurre aquí en el vaso, ocurre en los cordones esplénicos o también llaman cordones de Billroth, ¿ok? Sepan esto, ¿no? Entonces aquí la hemoglobina y sobre todo el hierro de estos eritrocitos deficientes o viejos o envejecidos se recicla para entonces mandarlos a la médula ósea roja para sintetizar nuevos eritrocitos en el proceso de la eritropoiesis que ya vimos en las clases anteriores. Entonces, lo mismo, ¿no? Para que compares que en la pulpa blanca lo que tú encuentras es tejido linfoide con folículos linfoides. Vean bien cómo se ve el centro germinal, zona del manto y más afuera la zona marginal. La zona marginal se ve sobre todo en el vaso, ¿no? Pero es un punto interesante. Y en la pulpa roja tienes tus cordones con sinusoides sinusoides capilares, en donde vas a encontrar los eritrocitos viejos que van a ser degradados y también se le llaman los cordones de Billroth. Bien, miren, esto es un vaso que una vez yo recibí allá en el complejo, es un vaso grandísimo. Esta regla que yo estoy haciendo aquí, publicidad gratis a Sakura, una regla de 12 pulgadas, vean lo grande que él está. Tú lo cortas y ves que él tiene unas cosas blancas adentro. Estas cosas blancas son linfoma, un vaso que desarrolló linfoma, se llama el linfoma de Hodgkin. Después ustedes aprenden eso cuando den hemato. El vaso puede agrandarse, ¿no? Esa condición se llama esplenomegalia. Ocurre sobre todo en linfomas, que son neoplasias de origen linfoide. Ya les dije más o menos que este es el caso que vemos aquí a la derecha. Aquí en el fondo ven la sabanita del seguro. Puede ocurrir también en procesos infecciosos y también en la anemia falciforme, ¿no? Usted sabe que la anemia falciforme, sus glóbulos rojos están con una membrana plasmática que es deficiente, ¿no? O sea, tienen una forma como de una hoz. Una hoz es como un guineíto. O sea, ellos no tienen la forma bicóncava conocida normal de glóbulo rojo. O sea, estos glóbulos rojos tienen una membrana que es menos flexible. Por lo tanto, estos glóbulos rojos, cuando entran en los capilares, como no se pueden deformar, se comienzan a acumular. Y se acumulan tanto que obstruyen los vasitos de los pacientes y eso les crea una cosa que se llama las crisis vaso-oclusivas. Esas crisis vaso-oclusivas duelen porque los miembros o los elementos que no reciben sangre
por general son las extremidades, sufren isquemia y esa isquemia es dolorosa. En el vaso ocurre un fenómeno similar, ¿no? Que se llama una crisis de secuestro, ¿no? Que es que el vaso se llena de todos estos eritrocitos deformes y entonces él comienza a agrandarse, no los puede filtrar y entonces se colma el vaso, se congestiona todo y el vaso hay que removerlo quirúrgicamente porque ese vaso ya no sirve, ¿no? También durante los traumas, para el doctor que le gusta el trauma, el vaso, como tiene una cápsula tan delgada de tejido conectivo, en un trauma cerrado, el órgano que más probablemente sea afectado es el vaso, una ruptura esplénica. Entonces, cuando el vaso se rompe, tú te imaginarás cómo sangra todo esto, ¿no? Te imaginarás. Entonces, ese es un sangrado que es potencialmente mortal. Por eso es que hay que hacer el paciente una esplenectomía, porque si no, el tipo se va a morir desangrado. Digo, tú puedes vivir sin vaso. Pierdes ciertas funciones, pero puedes vivir. Pero créeme que no vas a poder vivir con el sangrado que te provoca ese tipo de traumas, ¿ok? Y bueno, si te quitan el vaso, la función de degradar eritrocitos viejos la adquiere el hígado y la médula ósea. Creo que esta es la última ya. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Espero que la clase, los puntos queden claros. Preguntas o comentarios me las hacen al respectivo grupo y por ahora me despido.